Hola Aries, bienvenido, me da mucho gusto que hayas pasado. Aries, el día de hoy te traigo una lectura sobre la salud. Vamos a ver tu salud física en general, tu salud mental, cómo están esas emociones y también lo que se refiere a la salud espiritual para ver si hay algún tipo de daño o con qué tienes que trabajar, etcétera, ¿ok? Bueno, Aries, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Recuerda que debes tomar siempre lo que te resuena y lo que no, pues vamos a dejarlo ir, ¿ok? Aries, en cuanto a tu salud física, bueno, abajo del mazo tenemos la energía de la reina de espadas. Entonces, yo veo que tú estás como trabajando mucho o en tu equilibrio, en tu mente, estás muy centrado, muy centrada, muy enfocada. Sabes qué es lo que quieres, como que quieres hacer lo correcto, ¿ok? Mira, en tu salud física tenemos agua, fuego, mucha agua, mucha agua. Entonces, yo no sé, no sé si tal vez estás consumiendo algo, una sustancia, o todo lo contrario, puede ser que no. Ya sea, siento que a algunos de ustedes quizás les hace falta tomar un poquito de agua y otros de ustedes tal vez están consumiendo un tipo de sustancia que les está restando agua. Por ejemplo, el café, ¿no? O el refresco. ¿Por qué? Porque este tipo de bebidas te sacan, eh, te sacan el agua, ¿no? Porque te hacen ir al baño, más algunos son diuréticos, algunos porque ponen al cuerpo en un estrés, en un estado en el cual pues tiene que estar eliminando esas toxinas y con respecto a eso, pues hay que estar yendo al baño y a sacar líquidos. Para algunos de ustedes puede ser que estén teniendo algún tipo de retención de líquidos, ¿ok? Ya sea que los pies están más hinchados de lo normal. Y para algunos de ustedes, pues simplemente veo aquí que hay una situación en la cual ustedes no aceptan. Hay que trabajar en el perdón y eso, y avanzar y siento que algunos de ustedes tienen que alejarse de una situación y esta tensión que tiene tu cuerpo ya lo está reflejando físicamente, ¿ok? Pero bueno, hay esperanza. Entonces, eso es en cuanto a tu salud física. En sí, pues, quizás hace falta más poner atención a la dieta, al cuerpo, porque no hay nada de pentáculos en lo que se refiere a la salud física. En la salud emocional, mira, aquí hay algunas heridas que hay que sanar. Veo que te das cuenta, te llega la iluminación, vas a estar brillando. Mira, yo te veo muy, para algunos de ustedes, muy enfocados en su trabajo, en su tema económico, ¿ok? Y quizás por esta razón, ay, la pelusa, perdón, quizás por esta razón, pelusa, dame permiso, quizás por esta razón, tal vez de repente descuidan am, y descuidan quizá esta parte de su salud. Hay mucho, puede ser mucho estrés, tienen muchas cosas que hacer, muchos proyectos. Yo te veo brillando, yo te veo muy bien, pero también es importante que tú pongas como atención a estas situaciones que a veces te pesan, que a veces te duelen. Para algunos de ustedes puede ser que estén consumiendo, pues, quizá alguna dieta alta en grasas, por lo cual pues acá el corazón pues está presente. Esto obviamente también puede ser meramente emocional y también puede ser que por estas gracias tal vez haya un poco de incremento en los niveles, tal vez no lo sepas, triglicéridos, puede ser, habría que checarlo. Si te sientes más cansada, más cansado, etcétera, puede ser eso, que te esté dando más sueño. Puede ser eso, ¿no? Que como que haya un bajón, como una depresión. Primero vamos a descartar lo obvio, que puede ser que hay que poner más atención quizá en lo que estamos comiendo. Para algunos de ustedes salen de una situación, empiezan a sentirse mejor o salen de una depresión, dejan atrás esa, ese pesar y poco a poco empiezan a brillar y a brillar y a brillar más y eso se ve reflejado pues en su trabajo.
Vamos a ver, en cuanto a la salud espiritual, mira, aquí me está marcando que tú tienes que aprender de lo que has vivido, aprender de lo vivido. Experiencia es cuando tú vives algo y aprendes ese algo. Si tú no aprendes, no es una experiencia, ¿ok? Experiencia suma. Me sale la emperatriz. Entonces, para algunos de ustedes tienen que sanar un tema que tiene que ver con ser mamás, puede ser. Para algunos de ustedes hace falta practicar más la bondad o van a estar como tratando de practicar más la humildad, ¿ok? Veo que ahora aprendes del pasado y ahora reconoces y fomentas esa bonita energía que hay dentro de ti. Hay reunión, reconciliación o vas a trabajar con la armonía, ¿no? Con aceptar las cosas como un todo. A veces no sabes cómo hacerlo porque siento que a veces tú dices, bueno, es que una cosa es yo perdonar y yo aceptar, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que me vean pues la cara, ¿no? Y no quiero que me vean la cara de menso, quieres que me vean la cara de mensa. Entonces, a veces como que estás aprendiendo de la experiencia y decir, ok, quiero ser una mejor persona, quiero que las cosas fluyan, pero también quiero fortalecer mi carácter, o sea, también quiero aprender a diferenciar cuando sí, cuando no, ¿ok? Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo. Vas a escoger, Aries, cuál quieres, la 1 o la 2, para ver qué mensajes hay para ti de tus ángeles. ¿Listo? Bueno, para los que escogieron la número 1, te sale Jofiel con meditación, entonces hay que practicar más la meditación. Trata de poner tu mente en blanco, de hacer esos ejercicios para que tú pongas. Si tú no sabes cómo meditar, te voy a dejar en la caja de información déjame un comentario y te mando el video de cómo meditar. De todas maneras, voy a procurar dejártelo en la caja de información, pero si lo llego a olvidar, por favor, escríbeme el comentario y con gusto. Porque es importante escuchar el silencio, porque esto nos va a permitir poder tomar distancia y ver las cosas desde otra perspectiva, ¿ok? Y de esa manera, pues, volvernos más meditativos. Y para las personas que escogieron el oráculo 2, ¿vale? Gabriel con inspiración. Mira, para algunos de ustedes necesitan pedir inspiración al universo, no se rindan, a veces llega ese desgano, a veces hace falta tal vez contemplar más todas las bendiciones y la gracia que ha tenido el universo contigo, que ha tenido Dios contigo. Esta carta sale cuando a veces perdemos de vista la apreciación, ¿ok? Entonces es momento como de, hacer una lista de qué cosa, porque veo que tú tienes muchas cosas por qué dar gracias, más de las cuales por qué quejarte, Aries. Entonces, pide inspiración al universo para empezar, para arrancar, para innovar, para emprender, para todo o sea, pide esa inspiración y el universo te la va a dar. Pero a veces se va esa inspiración porque dejamos de ser agradecidos, Aries. Entonces nunca, nunca, nunca hay que olvidar todo lo que el universo ha hecho por nosotros. Y bueno, por ti también. Y bueno, en tu vida personal, que tú consideras que pues tienes que dar gracias. Bueno, vamos a sacar una más. Escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3, ¿con cuál sientes que ese es tu mensaje? ¿Listo? ¿Lista? Bueno, para los que escogieron la 1, dice universo. El universo te está guiando hacia esa persona especial. Solo deja que todo sigue su curso. Esto puede ser toda persona, situación, etc. ¿Ok? Solo deja que todo siga su curso. Para los que escogieron la 2, feliz. Abraza tu corazón.
tu conexión amorosa y sé feliz. Abraza tu conexión amorosa y sé feliz. Y si me dices, ay, es que no tengo conexión amorosa, bueno, tu conexión con el universo trata de fomentarla, como ya te había dicho. Y para los que escogieron la número 3, Cupido. El amor está en el aire cuando Cupido está cerca. El amor está en el aire cuando Cupido está cerca. Entonces, pues, Aries, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Aries, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.